Qué gusto saludarlos. Muchas gracias por atendernos en esta noche de lunes y es periodismo en plural, por supuesto, una hora con, en este caso, una especialista en finanzas, porque le platicaba a él antes de entrar a este programa, le decía, es que estamos como que en un parteaguas, ¿no? Del fin de año, la entrega de aguinaldos, pero además hablando de las finanzas públicas, pues apenas con estos anteproyectos de ley de ingresos, que si se sube el predial, que si se aparece un nuevo impuesto a los transportistas, ¿qué tan benéfico o no es esto para las finanzas de la administración pública, pero también para los ciudadanos, tomando en cuenta que venimos de una pandemia? Es más, ya le di la entrada. Así que es un gusto para mí saludarlos y, por supuesto, invitarles a que se queden con nosotros esta hora de programa de Periodismo en Plural. Nuestro invitado de esta noche es Guillermo Soria. Él es un empresario y un experto en análisis financieros, administrativos. Y bueno, él tiene mucho conocimiento y así que es un placer para nosotros tenerlo aquí, que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo Hola, estás, Guillermo? buenas noches, muy agradecido por tu invitación, que me consideres en este caso. Como te decía hace ratito me avisaste y bueno, vamos a aportar si podemos algo. Por supuesto que sí. Yo creo que sí, porque obviamente, si me permites hablarte de tú. Claro que sí. Tienes mucha experiencia, has estado en cámaras empresariales, tienes ya mucho tiempo en este negocio de consultor administrativo, financiero, informático, fiscal, entonces te la sabes de todas, todas. Pero ¿qué te parece si dividimos esta hora primero con las finanzas de todos, nuestra economía doméstica? Venimos de un año muy pesado, pospandémico, en donde la inflación ha jugado un papel muy importante dentro de la economía del gobierno mundial y también, por supuesto, particular. Y entonces, ¿en qué escenario nos encontramos ahora que está a punto de concluir este 2022? Pues deberíamos de estar en un escenario de recuperación al 100%. Lo cierto es que tenemos mucha incertidumbre, principalmente en nuestro país. Salimos de la pandemia, el mundo entró en guerra, sigue habiendo escasez en muchos insumos de todos los sectores tecnológicos. Todavía hay mucha, la cadena de suministros todavía no se recupera, todavía falta todavía no hay suficiente. La pandemia hizo un retraso muy grande en la cadena de suministros que se sumó todavía con la guerra, ¿verdad? de Rusia y Ucrania, donde sigue afectándose muchos suministros que vienen de aquella parte del mundo. Entonces, a eso le sumamos la economía nacional, que la vemos tambaleante, con incertidumbre. Las empresas no se quieren instalar al 100% en México, a pesar de que siguen llegando, claro, porque desde el otro lado del mundo están en guerra, pues aquí a lo mejor hay incertidumbre, pero estamos en relativa calma. Entonces, todo eso hace que las decisiones sean más lentas, la inflación aumenta, los costos están aumentando. Entonces tenemos un cóctel aquí muy especial en este año. Yo veo con muchos de mis clientes que es un año más difícil que los 2 años de pandemia, que los 2 años fuertes. No se han recuperado las ventas, como que traíamos un vuelito todavía. Cuando empezó la pandemia, traíamos un vuelito, teníamos pedidos, teníamos insumos, inventarios, pero ya después se acabó ese vuelo y nos fuimos hacia abajo, y a pesar de que ahorita vamos levantándonos, todavía no regresamos a una economía prepandemia. Todavía estamos atrás. Es decir, nuestra economía está apenas para sobrevivir y no para crecer. Exactamente. Todavía no hay crecimiento a nivel nacional. Andamos en 0.5 algo, pero 0.5 con respecto al año pasado, cuando caímos varios puntos. O sea, ni siquiera estamos... como terminamos el 2018, ¿no? Entonces, todo eso hace que la economía, las empresas, no hay liquidez. Estamos batallando por liquidez en las empresas. Los flujos de efectivo nos hacen batallar, inclusive el cumplimiento de los impuestos. Ahorita te voy a enseñar unos números increíbles para el presupuesto del 2023 en ese rubro, en la parte fiscal. Cómo nos está golpeando y cómo el gobierno sabe que ahora sí que, aunque estamos golpeados y mal económicamente, todavía va a recuperar de ahí un dinero extra. Pero porque el gobierno, supongo, está pasando por lo mismo, ¿o no? Pues porque el gobierno está incrementando los ingresos del presupuesto para el siguiente año en cantidades. Si me permites darte los números, yo hice una tablita, cada año hago esta tabla
que le expongo a mis clientes en donde vemos cuánto pretende cobrar el gobierno. Ok. Y de ahí decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? Comparando el 2022 contra el 2023, hay un incremento. En el 2022 eran 7,088 billones de pesos, ¿no? Miles de millones de pesos lo que se iban a cobrar. Para el 2023 se tiene proyectado 8,299, es decir, un incremento de 1,211,000 pesos. Esto estoy hablando nada más de impuestos, que se está proyectando más. Es un incremento del 17% que está proyectando el gobierno incrementar en su ¿Gobierno recaudación. federal? Gobierno federal. Ok. ¿Sí? Es un incremento que no se había visto en años, ese incremento en los impuestos, en un país que ahorita tiene una economía que está difícil. Dice el empresario, oye, estoy batallando para pagar a mis empleados, a los proveedores, no tengo producto que vender, hay inflación, estoy absorbiendo los costos de la inflación y todavía piensas sacarme más dinero en impuestos. O sea, está muy difícil la situación en ese sentido. Pero, insisto, digo, y no es que uno para nada defienda, solo tratamos de encontrar un balance suponiendo que el gobierno, digo, no hay de otra manera que tener los recursos que a través del pueblo, ¿verdad? Así funciona ese sistema. Así en todo el mundo, Así ¿verdad? es, Así ¿verdad? debe de ser. Así debe de ser. Entonces, supongo que hay una justificación del aumento, así como nosotros estamos con un problema, también ellos. La justificación debería de ser, la economía está creciendo, por lo tanto hay más ingreso, las empresas ganan más, voy a cobrar más impuestos. Esa sería la lógica en una economía en crecimiento, en una economía fuerte, donde apoyo a las empresas a que crezcan. ¿Sí me explico? Pero si la economía está detenida, tenemos inflación, la tasa de crecimiento es nula y todavía voy a recaudar más, ¿de dónde? Sí, como dijeron, no hay ningún cambio en la ley, no se van a cobrar nuevos impuestos. Pues sí, ¿y entonces cómo vas a sacar más dinero con los mismos? No, el programa del reciclo que surgió el año pasado, donde cambió el régimen del pequeño contribuyente del reciclo, es una tasa muy baja de impuestos sobre la renta, sin embargo traía un truquito, que pagas muy poco impuesto sobre la renta, pero pagas mucho IVA. Antes se juntaba el IVA y el ISR y entonces pagabas poco. Ahora los empresarios, los pequeños negocios, porque está dirigido a pequeños negocios que cambiaron, están haciendo pagos de impuestos más altos. Dice, si mi negocio está igual o menos ingresos y pago más impuestos. O sea, el reclamo yo lo veo ahí con mis clientes. ¿Cómo es posible que ahora pago más impuestos con menos ventas? Es que cambió el régimen ahora, entonces ahora tributas de una manera diferente en donde el mismo contribuyente paga más con menos ventas. Está difícil. Y hay otro dato muy importante, que no lo había yo considerado en otros años con mis clientes en el análisis, es lo que estima el gobierno federal recaudar por accesorios. ¿Qué son los accesorios? O sea, las multas, los recargos de los que no pagamos en tiempo en algún momento nuestros impuestos. Y el año pasado eran 58,962 miles de millones, ahora son 59,000. Y se fue a 83,000. Es decir, aumentó el 41%. En multas. En porcentaje de lo que piensa recaudar de recargos, de multas, de accesorios. ¿Qué está pasando? Yo estoy viendo entre nuestros clientes, y son varios, no es un caso único, se atrasan 5 días, una semana en los impuestos y ya los está requiriendo el gobierno con una multa o con una auditoría, con una semana de atraso en tus impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que el cliente bueno se le haga malo, ¿verdad? Claro. Eso lo aplicamos en cualquier negocio que damos crédito, ¿no? Si tengo un cliente que me paga puntualmente la mensualidad, pues en cuanto se atrasa le hablo. Claro. Pero le hablo y le pregunto, oye, ¿qué te sucede? ¿Por qué te atrasaste si normalmente tú me pagas? Oye, pues es que la maquiladora no me pagó. Entonces, pues no tengo liquidez, aguántame 30 días más. No, ¿va por delante una auditoría o va por delante una multa? Sí sacaron un programa, tuvieron que sacar un programa de disminución de multas, porque ahora ya no le llaman condonación, se llama disminución, porque son tantas las multas que están poniendo que vieron que pues, la gente iba a estar inconforme. Entonces tuvieron que hacer eso, pero aún con todo ese programa de disminución de multas, el porcentaje que se está incrementando es el 41%. O sea, es demasiado. Entonces todo eso, yo como empresario, diría por ahí alguien muy famoso de Juárez, tengo miedo.
tengo miedo de que mi negocio no dé. ¿Cómo pago el aguinaldo? ¿Cómo pago los proveedores y demás si de repente se caen las ventas? Pero a ver, entonces, si se ve ese panorama, tú nos acabas de, ahora sí que describir perfectamente bien un panorama de miedo, de angustia, de posible problemas serios de liquidez. ¿Cómo es que sigue avanzando el empresariado juarense? ¿Cómo es que no se detiene? Híjole. ¿Cómo es que avanza, incluso crece comparado con otros estados de la República o municipios? Dicen que la carga echa a andar a la mula, ¿no? Algo así dice el dicho. Pues porque ya tienes la empresa, porque tienes compromisos, porque tienes empleados que tienes que pagar. Aquí en México ustedes saben que liquidar un empleado es caro. Entonces, la mayoría de las empresas pequeñas, medianas, dicen, pues prefiero irle pagando y batallar, porque no tengo para correrlo, como las maquiladoras, ¿verdad? Que las maquiladoras tenemos el problema contrario. Ellas están creciendo porque, pues, competitivamente los salarios siguen siendo bajos, ¿verdad? Entonces, les conviene más generar aquí empleo, pagar menos y demás, ¿no? Pero la empresa general, los locales, los proveedores de las maquiladoras, los que tenemos servicios, que ofrecemos servicios, estamos batallando en ese sentido. Entonces, ¿qué haces? Pues tengo que comer, tengo que pagarle a los proveedores, tengo que pagarle a los empleados. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Si no tienes ventas, si no tienes producción, si no... Pues la falta de liquidez, el extender los plazos de crédito con tus proveedores. La mayor fuente de financiamiento en la pyme son los proveedores. Antes podíamos hablar que una fuente muy grande de financiamiento eran los impuestos. Decías, híjole, pues ahorita no le pago al seguro, no le pago al SAT y con eso pago la nómina. Ni siquiera me lo voy a gastar yo, con eso pago la nómina. Jineteo, ¿verdad? Ya sé que viene una multa, un recargo, pero pues el mes que entra la pago. Ahorita ya no te atreves a hacer eso porque las multas son muy altas. Entonces eso te está cerrando tus fuentes de financiamiento. Que hay programas de gobierno, del Estado, de FIDEPESH, que tienen financiamiento, sí, pero los requisitos son fuertes. No todas las empresas los cumplen. Los bancos te piden, la mayoría de los bancos te piden 2 o 3 años de números negros para poderte prestar. Es decir, como siempre dicen, le presto al que no necesita. Estás bien, tienes liquidez, tienes ganancia, pero estás empezando un proyecto, se te atoró el barco, híjole, es difícil. Y junto con esto que mencionas, puede venir para el próximo año con este anteproyecto de ley de ingreso federal, ¿vienen estímulos fiscales, vienen programas que pueden beneficiar? ¿No? Realmente una característica de esta administración, acuérdense que están peleados, ¿no?, con el empresariado, es disminuyen los estímulos. Se han ido disminuyendo cada vez más. No han desaparecido, no puedo decir, el gobierno federal eliminó el 100%, no, hay programas federales de apoyo, pero ya son muy pocos. La Secretaría de Economía prácticamente desapareció varios programas en donde había apoyos hasta para registrar una marca, para capacitación, que es bien importante. Yo le apuesto mucho a la capacitación, el gobierno te daba mucha capacitación. Había consultores que certificaba la Secretaría de Economía para asesorar a las empresas. Todos esos han desaparecido. Pero supongo que también va encaminado a desaparecer o a disminuir la evasión fiscal, que también se dijo. Sí, o sea, es un problema fuerte la evasión fiscal en México, pero ahorita como que están apretando demasiado, porque muchos de mis clientes me dicen, oye, es que yo no estoy dejando de pagar, sencillamente no puedo pagar ahorita. Entonces, ¿cómo es que a lo mejor me salieron, por decir, números pequeños, 20, 50, 100 mil pesos de impuestos y la multa por no pagar son normalmente 13, 14 mil pesos por cada contribución? Es decir, una empresa, por muy pequeña que sea, tiene 3 contribuciones. El impuesto sobre la renta, el IVA, que muchos dicen, ese dinero no es tuyo. Sí, pero es del flujo de la empresa. Y la retención que le haces a tus empleados de impuestos. Son 3. Entonces, te atrasas un mes, son 3 de 15 mil pesos, son 45 mil pesos de multa. Entonces, por eso, ok, ya dicen, es que ya está el programa pues sí, pero mientras está el programa tienes que hacer una solicitud, tienes que pagar, o sea, al final de cuentas pagas algo. Entonces dices, oye, pues nada más me atrasé una semana. O sea, sí está difícil en ese sentido. Yo sí veo que hay una falta de liquidez. Yo veo cada vez más con muchos de nuestros clientes que no les están pagando. Hay una iniciativa que hizo Canacintra muy buena de la ley de proveeduría, donde quieren que la industria, sobre todo, pague en máximo 30 días. Ojalá funcione, pero al final de cuentas va a ser un acuerdo de voluntades. El gobierno, ¿cómo te puede presionar? O sea, no se encuentra todavía esa mecánica para hacer eso.
Muy bien. Bueno, ya nos están marcando desde hace rato tiempos. un corte comercial, así es, pero regresamos y sin duda interesante esta charla. Volvemos con más. Fíjate que eso me llevó también a pensar en la justificación que ha dicho una y otra vez el gobierno federal, particularmente para darles a los adultos mayores, a los jóvenes que no trabajan, a los estudiantes, a las madres solteras, este apoyo es para que haya dinero circulante, que tengan dinero para poder comprar. Es decir, es un círculo virtuoso, se supone, para que haya una economía que pueda funcionar. ¿No ha funcionado entonces? Yo creo que no ha funcionado en ¿O por qué? mi muy personal punto de vista, porque no se ha canalizado adecuadamente. ¿En qué se gasta ese dinero? Pues en lo que se gaste, con que se compren Pero cosas, no ¿no? todo el dinero se va a la economía formal. Uno de los problemas más fuertes de Ok. México es que todos estos programas no están dirigidos a la economía formal. Y lo vemos, o sea, a los adultos mayores, a todos. Oye, yo ya tengo una pensión muy buena, no le hace. Y la verdad, ¿quién está peleado con el dinero? No. Pues si me dan un chequecito, pues de algo ha No, de y servir. además son adultos mayores que, por ejemplo, tú sabes la pensión del Instituto Sí, Mexicano sí, de sí. Seguro Social. Y ahí me ha ¿Quién tocado vive con casos eso? que tienen buenas pensiones. Esa es otra. Porque si tú planeas, si tú tuviste la oportunidad de tener unos buenos empleos, te vas a tener una buena pensión. No a todas están mal, ¿verdad? Sin embargo, si te dan un chequecito extra, pues, aunque sea para el domingo de mis nietos, Claro. o sea, lo recibes, ¿verdad? Los alumnos, o sea, ¿cuántos de ellos están bien en la escuela, tienen buenas calificaciones? Independientemente, ¿verdad? Yo creo que falta canalizar adecuadamente esas ayudas. Son buenas, pero yo creo que hay que enfocarlas en tiros de precisión, dirían. Pero es que tú has tocado un tema importante, la economía informal. ¿Y cómo se le hace para eso? Híjole, qué difícil es, porque te digo, sacaron este nuevo programa o este nuevo régimen fiscal del reciclo, ¿no? Régimen simplificado y de confianza. Que sí, efectivamente, yo cuando lo vi, el ISR, tasas del 2.5%, excelente, que a todo dar, es una tasa sobre tu ingreso, no sobre la ganancia. Entonces, tú declaras todos tus ingresos, pagas un impuesto y todos pagamos, Pero de repente dices, pero el IVA no cuenta, el IVA sí lo tienes. Es que el IVA no es tuyo. Pues sí, el IVA no es mío, pero yo conozco muchos negocios porque la ley de México nos obliga a que el precio incluya el IVA. Entonces te van subiendo tus costos y tú sigues con el mismo precio, y Pero tú te sigues quedas con el IVA. absorbiendo. Llega un momento que pues con el IVA pagas el costo. Es parte porque ya no te alcanza. ¿Sí? Muchos negocios. Afortunadamente aquí muchas empresas tienen el 8% de IVA. Eso sí ha sido una ventaja. Yo creo que de los programas que más ha ayudado a la frontera a nivel federal es la disminución del 8%. No estoy de acuerdo con las reglas porque tienes que hacer una solicitud, hay empresas que se les pasa el tiempo este año, se tienen que esperar hasta el siguiente año para volver a hacer la solicitud, cosas así. Pero ¿no? son cuestiones administrativas, ¿no? Sí. Debería ser en automático como era antes. Tú facturas en la frontera, facturas a un IVA Sí, diferenciado. pero también entendemos que ha habido mucha facturación, la llamada facturación fantasma, ¿no? Fíjate que sí, o sea, no lo vamos a negar, pero ese tipo de facturación no te factura el 8% del IVA. Ellos juegan con el IVA, entonces te facturan el 16% del IVA. O sea, no lo hacen al 8% por ese lado. Más bien quisieron controlarlo y tú sabes que también cuando controlas demasiado, pues se te salen de las manos algunas cosas. Pero yo creo que se tiene que incentivar la economía formal, tenemos que buscar, sabemos que aquí en Ciudad Juárez tenemos problemas muy fuertes de economía informal en el centro de la ciudad, en muchos lados, entonces ellos no están ni siquiera en ese régimen registrados. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la tasa recaudatoria o la cantidad si siguen siendo las mismas empresas? Y esas mismas empresas tienen costos más altos en todos los sentidos. Pero bueno, también mucha gente dirá, es que, pues sí, pero mi salario o mi ayuda que me dan no me da para comprarle a un empresario formal porque los precios son muchísimo más altos, ¿no? Y ahí entramos en otro tema, la competencia desleal. El empresario formal paga renta, paga seguro social de sus empleados, paga Infonavit, que por cierto el seguro social viene un incremento fuerte para los patrones.
¿sí? Que absorbe ¿Para el 2023? para el 2023. O sea, y la economía informal no paga eso. ¿Cuántas personas tú ves a comer tacos a un puesto y tienen un empleado, un ayudante mínimo? ¿Sí o no? ¿Por qué no combate el gobierno esta Pues informalidad? por Si ahí están. la inconformidad a lo mejor de la gente, ¿verdad? La cuestión política. O sea, pero ¿cómo compito yo, empresa formal que tiene nóminas, que tiene seguro social, que tiene empleos, que paga impuestos, que paga el IVA, con el que no lo hace? Entonces, pues está difícil, ¿verdad? Ujú. Sí, yo lo viví mucho como director en la Cámara de Comercio. O sea, tú veías cómo no puedes apoyar la economía informal, que es necesaria para mucha gente, lo entiendo. Preferible que tengan un puesto de comida informal a que anden cometiendo delitos. O sea, eso es. Pero ¿cómo los apoyo para que se vayan del lado de la formalidad? Mínimo que paguen, ahorita que decías, su licencia municipal, mínimo, ¿verdad? Algo le va a caer ahí al municipio, ¿verdad? Que den de alta a su empleado en el seguro para que en caso de que se accidente se pueda atender. Yo tengo comprobado que es más barato pagar el seguro de un empleado que tenerlo sin seguro, siempre y cuando declares tus ingresos. Si no declaras tus ingresos, pues ahora sí que es ¿Pero regalado. puedes tener seguro sin estar dado de alta en Hacienda o? No, cuando tienes empleados, ¿verdad? Sí hay una opción que si tú eres patrón, tú como patrón y eres el único que trabaja en tu Ok, empresa, ok. puedes registrarte en el seguro. Si hay un régimen voluntario en el régimen obligatorio se llama, ¿verdad? Sí puedo ir a darme de alta. Pero yo cuando ya tengo una persona que tenga, la Ok. tengo que dar de alta y le voy a beneficiar y voy a beneficiar a la economía. Pero ¿cómo compito yo el del puesto que sí, que tiene una renta, que tiene un local, que lo tiene localizado el SAT, con el que se para afuera de su negocio a hacerte competencia? Y ya que hablamos del comprar, del tener estos ingresos para adquirir en un negocio formal o en la economía informal, ¿cómo andamos o cuál es la recomendación que le puedes hacer a nuestros televidentes de cómo utilizar nuestro aguinaldo, nuestro fondo de ahorro, si es que lo tenemos, este ingreso extra que nos llega a fin de año? Cuando venimos de, híjole, pues así como están los empresarios, así estamos los También, sí. particulares, ¿no? Es una cadenita, ¿verdad? Ujú. ¿Qué quisiéramos? Y yo lo veo con mis empleados y con los empleados de muchos de mis clientes que dicen, es que quiero pagarles más, pero por cada 100 pesos que pago a un empleado me cuestan entre el 25 y el 30% de impuestos, ¿Cuándo empieza a disminuir? ¿no? O sea, No hay un pues ya programa de... el tope son las 25 UMAS que le llamamos, ¿no? O sea, es muy alto, ya salarios muy altos donde el impuesto paga un impuesto muy alto el empleo y ya se está topado. Yo, si le pago 30,000 pesos, voy a pagar el mismo impuesto. Pero el salario promedio de 3 salarios mínimos aquí en la frontera, 2 a 3, ahora que se subió el salario mínimo, antes andábamos entre 3 y 5, ahorita andamos entre 2 y 3, Y pero que va a con un volver a salario del doble y subir. que va a volver a subir. Y que eso implica un costo mayor para el seguro, ¿verdad? Entonces es una cadenita, todos batallamos definitivamente y yo creo que, ¿sabes qué nos falta? Yo lo he pensado mucho, educación financiera desde la secundaria, es más, desde la primaria, que los enseñen a jugar al Monopoly si tú quieres. Tú lo ves en las escuelas aquí, ¿para qué copiar tantas cosas si aquí lo ven? ¿Para qué inventar, verdad? Donde les dan clases de civismo, de finanzas, de cómo se pagan los impuestos, de qué impuestos tenemos que pagar, etcétera. Entonces, esa educación financiera que no tenemos el mexicano, porque no la tenemos. Entonces, ¿cómo ahorra el mexicano? No, pues Con no tandas. sé. Esa es una, pero El que puede entrar a una tanda, esa es en su un forma de ahorro. cochinito Esa es su también. forma de ahorro. ¿Sí? En cuando es un dinero que está inseguro, que no te paga Como yo no intereses. ahorro, no sé cómo ahorrará la gente. Pero la mayoría de la gente es lo que hace para ahorrar. Entra a una tanda. Sí. ¿Sí? Porque no tenemos la educación de meter el dinero al banco, de invertir en algo, CETES, lo que sea, ¿verdad? Ahí están Porque las no Afores. sabemos. Ahí están las Afores que te Pero dan también da rendimientos. miedo, ¿no? Nos da miedo, ¿verdad? O sea, pero yo siento que es cultural y es la falta de educación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sí, ser inteligentes, realmente ver qué me hace falta. Yo siempre les he dicho, o sea, a todos nos gusta, y créeme que, que a todos nos gusta darnos nuestros lujos, ir a comer, comprarte algo, siempre y cuando tengas cubiertas tus necesidades básicas. Entonces, ¿cuál es el primer recomendación? Pues cubrir tus necesidades básicas. Ya tienes cubierta tu renta, tu luz. ¿Qué necesitas? Necesitas un refrigerador, por ejemplo. Un refrigerador viejo te consume mucha luz. Cambia de refrigerador, cambia activos fijos, ¿verdad? Bienes duraderos, bienes que te van a ahorrar mucho. Que es algo que cuando surgió el Buen Fin, tú sabes, aquí en Cámara de Comercio local, aquí surgió todo eso, era algo que le decíamos a la gente,
aprovechen las ofertas, pero para bienes duraderos. No vayan y se compren la ropa, la loción. No, o sea, la loción te la acabaste y sigues pagándola. Sí. Compra el refrigerador, la sala, la lavadora, dale enganche del carro a la mejor. Cosas, activos fijos, ¿va? Que Bienes te van a duraderos servir que para te van a otras servir para cosas. mucho tiempo y que difícilmente te las puedes comprar cualquier día, ¿va? Necesitas tener el fondo de ahorro, el aguinaldo, ese extra que recibimos en estos días para eso. Entonces sería esa recomendación principalmente. Comprar o pagar o adquirir activos. Sí, si están las ofertas o si recibiste un dinero extra fuera de lo normal, pues, si tienes deudas hay que pagarlas. Pero sí funciona el Buen Fin porque se ha cuestionado tanto de que los descuentos son, no es cierto. Mira, yo digo que sí, si le buscas, como todo. ¿Sí? Ok. Sí hay negocios que, híjole, dices, como viene el chiste, ¿verdad? 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos, Buen Fin, 2,000, oferta 1,000 pesos, ¿verdad? Pero hay muchos que sí ponen ofertas. Ahora, a lo mejor los meses sin intereses. ¿Sabes? Yo que he estado y en su tiempo lo analicé mucho, que aquí en la frontera estamos acostumbrados de ir a ver los precios al paso. Y dices, pues sale más barato en el paso, sí, pero crúzalo, la Sí, garantía, la gasolina, etcétera, el etcétera, tiempo. etcétera. Entonces dices, viene el Buen Fin. Y lo que pasaba es que cuando estaban en el Buen Fin, el precio estaba como en el paso. Entonces ya te salía por lo menos a ese precio y aquí te daban meses sin intereses si tienes acceso a un crédito, ¿no? Digo, bueno, lo vas a comprar al mismo precio que allá sin tener que pagar cruces y que si la garantía, ahora ya las garantías aquí son muy buenas. Y a meses sin intereses, bueno, pues aprovecha. A lo mejor es una forma. No todos, si tienes razón, pero sí hay muchas ofertas. ¿Y si ha ido creciendo compras a través del Buen Fin o se Sí, estancó? yo digo que ya se estancó un poquito, pero porque llegó a un buen nivel. O sea, ya mucha gente se espera. Tengo que cambiar la pantalla. Me voy a esperar al Buen Fin. Voy a comprar el refrigerador. No me urge, me espero al Buen Fin. Y ya le busca uno. ¿Sí? Mi recomendación sería no te vayas a la primera oferta que veas. Si ya tienes esa pantalla vista, monitoreala aquí, 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 lo compras. A lo mejor son consejos que ya no sirven mucho ahorita, Sí, pero, ya se gastaron el pero aguinaldo. todavía en ¿eh? diciembre pasa mucho eso. Todavía todo lo que no se vende en Buen Fin lo ponen en oferta en diciembre. Y para el año que entra, guardamos, va a venir un año más tranquilo. Todo indica que va a venir un año más difícil. Ut. O sea, si estamos hablando de ahora que dieron la inflación a la primera quincena de noviembre del 8.14%, Volvió a subir. o sea, imagínate, o sea, es la inflación anualizada, o sea, si todo sigue igualito, cerraríamos con ese porcentaje. Ok. Pero diciembre es un mes inflacionario. Entonces, posiblemente lleguemos al 9%. Ojalá no lleguemos a los 2 dígitos, perdón, arriba del 10. Por ley se supone que el gobierno debe cuidar que la inflación no pase del 3%. Por ley, ¿eso qué significa? Pues que está establecido en las leyes de que una función del SAT, de la Secretaría de Economía, de Gobierno Federal, es cuidar que la inflación no pase del 3%. Pero si pasa, nos siguen diciendo Pues que sí, es... pues si pasa, pues sí. pues no pasa nada. y no pasa nada porque al final de cuentas la pagamos nosotros, ¿no? Y lo vemos, o sea, todo está más caro. O sea, yo creo que no hay alguien que no lo sienta. Sale a comer a un restaurante, todo. O sea, que la gasolina, pues relativamente se me ha mantenido, ¿no? Pero todos los insumos son más caros. Hay cuestiones, por ejemplo, mucha mercancía nos llega más caro por también el exceso. Un tema que yo te manejo mucho es lo de los comprobantes fiscales. Entonces, en los fletes incrementaron los FDI y las cartaportes, que le costó a las empresas de fletes de todo el país aumentar su personal para poder hacer bien esos documentos. Cierto. ¿Quién paga eso? Pues el usuario final, porque yo subo el flete, el que recompra la mercancía le sube ese costo del flete al producto y al final de cuentas lo pagamos nosotros. Claro. Entonces, entre más requisitos y trabas y cosas le pongan al empresario, pues el empresario tiene que sacarlo de algún lado. Yo les digo, si tú tienes $1,000,000 ahorita, tienes 2 opciones. O los dejas en el banco que te paguen el 6, el 10% sin hacer nada, o lo inviertes en un negocio. Pero en un negocio tienes riesgos, tienes demandas, no vas a querer el 10%, porque si no mejor lo dejas en el banco y te vas a ver la tele, ¿sí o no? Entonces, a fuerzas, si lo voy a invertir en un negocio, quiero el 15, el 20%. Es como una apuesta, ¿verdad? Entre más riesgo tenga yo en mi negocio, más rentabilidad necesito. Claro. Y nadie, como les digo, nadie está peleado con su dinero. Y si queremos que la economía funcione, tenemos que invertir en las empresas porque las empresas generan empleos y tu dinero en el banco no genera empleos. Pero tú mencionabas hace unos momentos, ¿quién paga todo este costo? ¿El consumidor final? Consumidor final.
Nosotros. Ujú. Tristemente nosotros. Y si sí, por ejemplo, ahorita están planeando, que hablan del 20, 25, no menos del 15% de incremento en los salarios. ¿Qué tiene que hacer el empresario? Pues le tengo que subir al costo. ¿Sí? Ahora, es el 15%, más acuérdate, el 25% se va a ir al 30% el mes que entra el pago del Seguro Social. O sea, te subo el sueldo, qué padre, pero aparte me suben los impuestos, el Infonavit, el salario base de cotización va a subir. Pues a lo mejor por eso le están subiendo más los requerimientos al empresario para sacar más Por de eso ellos, ¿no? es que siempre han dicho que tenemos que tener mucho cuidado en manejar los incrementos salariales. Las famosas sumas, unidad de medida de actualización, surgió en la administración pasada porque lo que estaban haciendo ellos era separar el salario mínimo de todos esos todo lo que generaba inflación, para irle subiendo al salario mínimo poco a poco y que no generara Pero tanta dijeron que inflación. no iba a generar inflación el aumento Sí, salarial. pero eso fue en la administración pasada. En esta administración dijeron, no, eso no me interesa, yo subo el salario mínimo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que la inflación al cabo de 3, 4 meses te alcanza el incremento de salario que te dieron en enero. ¿Sí? Ese es el problema y eso es lo que viene ahora. Pues la economía en Estados Unidos, ¿por qué está el peso fuerte en México? Pues porque el dólar está débil. Sí, porque la inflación también está ya tremenda, ¿verdad? ¿Nunca habían visto esta inflación allá? Sí, muy bien. Nos tenemos que ir a un corte, por supuesto, y volvemos con más. Bueno, ahora sí podemos... Finanzas estatales, ¿cómo están? Híjole, pues difícil, lo acabamos de ver, ¿no? Acaban de solicitar una autorización para algunos millones, no traigo el número, pero pues primero dijeron 500, creo, y luego se fueron a 2,000. Unos dicen que es refinanciamiento de la deuda, que cuando hablamos de refinanciamiento de la deuda, pues lo único que estamos haciendo es patear la pelotita más adelante, ¿no? Pero ese patear la pelotita, pues nos va a costar. Cualquier refinanciamiento. Cuando hay buen movimiento en las finanzas, pues lo que haces es que dices, bueno, te lo voy a pagar con una tasa menor, pero me voy a ir a más tiempo. Claro. Entonces el banco no va a perder, ¿verdad? O sea, como te decía ahorita, el banco no va a perder. Entonces vamos a terminar pagando más dinero. Pero ellos, el gobierno estatal actual, esta administración, trae un déficit desde las anteriores. Híjole, es que si nos ponemos a analizar el dinero que se necesita en los estados, sobre todo en Chihuahua, en Ciudad Juárez, para ponernos al corriente con las necesidades básicas, traemos años y años de atraso, ¿no? Y ese es un problema pues, que tenemos por lo que es la distribución, y lo voy a partir desde ahí, a nivel federal de los recursos. Okay. ¿Cuánto dinero mandamos y cuánto regresa? Y luego regresa al Estado. Y como dicen los diputados locales, oye, es que tenemos que cambiar la ley de distribución de los recursos estatales, porque no es justo que Juárez aporte más del 50% y le regresen el 20%. Dice, sí, pero si le quito Juárez, si le doy más a Juárez, descobijo allá a otro municipio. Que ya de por sí está pobre. Que ya de por sí está pobre. Sí. Pero pues también Juárez produce y necesitas ayudarle para producir. Entonces, qué difícil es esa parte, ¿no? Porque los recursos, ahora aquí lo que tenemos que hacer, pues es que se administren lo mejor, lo más eficientemente posible. O sea, a mí me duele mucho ver toda la infraestructura del BRT que dijeron, es que es del fideicomiso de los puentes más una aportación del Estado, pero ya se endeudaron, o sea, ya tenemos los recursos gastados por 10 años adelantados. Así es. Y ahí está tirado a la basura, porque está tirado a la basura. No funciona, ¿verdad? Entonces, que sí puede funcionar, pero no lo hacen funcionar. No lo hacen funcionar, entonces pues está tu dinero tirado a la basura. Entonces cuando eso a lo mejor sí se debió haber utilizado necesitamos un sistema de transporte, eso es claro. O sea, no incuestionable. Pero también necesitamos calles, necesitamos alumbrado, necesitamos escuelas, necesitamos otras cosas, que a lo mejor no todo es obligación ni del Estado ni del municipio, pero aporta y ayuda. O sea, si a lo mejor la federación pone una escuela, pero el municipio arregla la calle, le pone que hay alumbrado, cosas así, ¿no? Pero entonces el gobierno del Estado, para entenderlo, gente común, ¿no? Que a veces no es un poco complicado saber cómo se adquieren los recursos al Estado para poder dar todas las necesidades o cubrir la mayor parte de las necesidades posibles.
en el estado de Chihuahua. ¿Cómo se hacen de estos impuestos? ¿Solo con las contribuciones que le da el gobierno federal o hay un No, impuesto? mira, aquí yo creo que tenemos, y es algo que yo veo mucho en las redes sociales, y ahorita lo mencioné, pero no va precisamente en ese sentido. Dices, oye, pues te gastaste todo el dinero del fideicomiso en el sistema En el de BRT transporte, en y el BRT, servicio. ¿verdad? Ajá. Ahora, las reglas decían que tenías que gastarlo en infraestructura, pero no todo en una sola infraestructura. Pero fíjense, las reglas dicen que no te los puedes gastar en escuelas, no te los puedes gastar en solo en eso, ¿verdad? Incluso vial. Entonces, pues tenemos que ser eficientes en eso. Mucha gente dice, ahora, no sé, el ejemplo de la torre, ¿no? Oye, si el dinero, porque todavía no se aclara perfectamente de dónde va a salir todo el dinero para la famosa Torre Centinela o el proyecto crédito, ese, ¿verdad? ¿no? Está etiquetado para seguridad y no te lo puedes gastar en otra cosa, pues que hagan la torre, porque si no se va a terminar yendo a otro lado ese dinero. Y así mucha gente dice, no, es que ¿por qué no pavimentan? Porque ese recurso era para eso y lo bajaron, a lo mejor los diputados hacen su trabajo que esa es su función, ¿verdad? Ir y buscar qué fondo encuentro donde puedo mandar dinero para Juárez o para Chihuahua. Entonces, ¿qué sucede? Que los recursos vienen, primero se hace la distribución. Esta parte se va al Estado y luego del Estado se distribuye en los municipios. Segundo, va etiquetado. Esta parte es para educación, esta parte es para salud, esta parte es para infraestructura. Eso viene desde el gobierno federal. Desde el gobierno federal e incluso ahorita que hablabas al principio del programa, la ley de ingresos, tanto de la federación como del estatal. En la ley de ingresos tú dices, voy a obtener estos ingresos de cada cosa. Si nos vamos al Estado, pues de revalidación. Revalidación principalmente es de donde generan los ingresos, revalidación vehicular, el impuesto sobre nómina, que hay entre paréntesis, me decía una vez un empresario extranjero, ¿cómo? Tengo que pagar un impuesto por generar empleo y entre más les pague a los empleados, más impuesto tengo que pagar. Así es así fomentamos nosotros. Y que, por cierto, en la ley de ingresos no se está manejando una posible aumento al... Ahorita no, porque ya no lo hicieron el año pasado. ¿Sí? Ya no lo incrementaron el año pasado. Entonces, así como se etiqueta de dónde viene, cuando haces un presupuesto, como en la casa hacemos el presupuesto, de dónde voy a obtener recursos, también decimos, esto va para allá, esto va para allá, y no le puedes meter mano. O sea, únicamente te lo puedes gastar en eso. Entonces, ¿qué tiene que ser el gobierno? Eficiente en cada área, porque hay escasez para todas. O sea, no, en ninguna alcanza el recurso. Claro. Pero si todavía haces un muro y luego lo tiras, pues ¿cómo podemos ser eficientes en ese sentido? ¿No? Estamos tirando a la basura el poco recurso que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues están tratando de ser, ¿cómo le podremos decir? Inquietos para obtener más recursos, ¿no? Como veíamos, ¿no? O sea, pues ahora vamos a cobrarle a los de transporte, ahora vamos a ver qué más podemos del cobrar. Municipio, ¿no? ¿Qué más podemos cobrar? Porque el recurso no alcanza. ¿Y del gobierno federal no hay otros nuevos impuestos o aumentos? Hasta ahorita no. No, o sea, y como te digo, así lo han dicho, no vamos a poner nuevos impuestos, no lo han hecho, pero la base de los impuestos sí se han incrementado. Okay. Entonces, ¿y en el al gobierno final de cuentas, estatal? yo termino pagando más. Pasó lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué pasó con el impuesto sobre nóminas? Aumentó. El año pasado. No es un nuevo impuesto, nada más que ahora pago el doble. Y que se va a mantener en el 2023 la misma tasa. La misma tasa, exactamente. Okay. Entonces, sí es difícil, o sea, yo lo que menos quisiera estar en un puesto de esos, de decir a dónde tengo que distribuir, porque si doy para acá, descobijo para allá. Muy difícil. Esa es muy difícil porque la verdad, tristemente nuestra ciudad tiene un déficit de muchos años. Porque pues tú sabes, el centralismo que hacía que la mayor cantidad de los recursos federales se queden en el centro del país. En Estados Unidos lo vemos, los impuestos estatales, es más, lo que aquí le llamamos el IVA, que es el tax, un porcentaje se queda en el municipio, otro se queda en el estado y otro se va a la federación. Y cada estado dice, ¿sabes qué? Hay estados en que ni siquiera se quedan con esa parte y lo disminuyen. Dicen, no, yo no necesito, yo estoy bien, entonces bajo. Otros dicen, no, pues yo sí lo subo, tengo un poquito más, ya sabemos. En Nuevo México y en El Paso es diferente. ¿Por qué? Porque esa es la parte estatal. ¿Por qué no implementamos algo así tan fácil? ¿Qué pasaría? Que en Ciudad Juárez, que tenemos una economía más dinámica, se mueven más millones. El IVA quedaría aquí. El IVA quedaría aquí. Y en lugar, o sea, ese 8%, yo les decía, es difícil, pero en esos sueños que de repente tiene uno, cuando bajaron la tasa al 8%, le decía, pues no la bajes al 8, bájala al 10. ¿Te acuerdas que estábamos en el 11? Y luego, bájala al 10. Y ese 2% déjaselo a Juárez.
sea, sería, olvídate, haríamos maravillas con eso. Pues del 16 al 10 pues sigue siendo un ahorro, pero le dejabas aquí algo directo de lo que producimos y no tenía que irse al Estado y que luego regresara. Pero bueno, y es que también muchos de los cuestionamientos es no solo que seas buen administrador, sino que no te robes el recurso público, ¿no? Y no te robes ni poquito. No, dicen, al fin es poquito, ¿no? O sea, híjole, ¿cómo? Porque si no, pues... Esa es la otra parte, ¿no? Que vuelvo, cultural. O sea, en nuestra cultura durante toda la vida, pues pareciera que es lo normal, ¿no? Y ya ves, el que robaba poquito y el que roba mucho y el de los sobres y demás, ese es uno de los daños más fuertes. Primero, lo que se roba, porque no lo vamos a ocultar, y lo que se malgasta. Cuando el dinero no es tuyo, cuando tú no lo produces, no sabes cuántas gotas de sudor derramaste para obtener ese ingreso, pues como quiera paga sobreprecios. Ahora, haz un programa de pronto pago a los proveedores. En lugar de que te los jinetes 3 meses, 6 meses, medio año, sabes que te voy a pagar de contado, pero me haces un descuento. Rinde más el dinero, como lo haríamos en las empresas. Yo en la empresa busco, oye, pues no me des crédito, pero ¿qué pasa si te pago de contado? Pues te doy el 1.5, el 2% de descuento, va. Porque ya se incrementó, si yo me iba a ganar el 10%, pues ya me gané el 12%, porque le pagué de contado. ¿Por qué no hacen esos? Y entonces, en estos momentos, la administración pública padece no solo de robar, sino de no ser buen administrador y de que no se puedan recaudar los ingresos. Alcanza. O sea, yo creo que lo principal es que no alcanza y las fugas que puede haber, que esas sí desconozco si son chiquitas o son grandes. Yo ahí no puedo meter las manos por nadie. Claro, necesitaríamos tener pero lo que sabemos es que no alcanza. Pruebas, ¿no? Sí, no alcanza. Entonces, si no alcanza y lo malgastas, pues entonces está más difícil. Bien, entonces, para quedar claro, en el caso del gobierno estatal, sería que no haya aumentos para el próximo año, al menos no se han mencionado. Sí, o sea, no hay nuevos impuestos o así, ¿verdad? En teoría. ¿Y qué se hacen de recursos, además de lo que le llega a través de las participaciones federales o de los recursos federales, de ir renovando, actualizando o refinanciando los créditos, ¿no? Refinanciando los créditos. Y obteniendo más. Fíjate que las fuentes de ingresos del gobierno es eso, los préstamos, son prestitos que le llaman cuando son gobierno, y lo que puede recaudar. Y lo que puede recaudar localmente o que recauda la federación, te dieron tu presupuesto, pero aparte vas y peleas. Oye, ya me diste lo que me tocaba, pero allá ráscale en aquella bolsa. ¿Y ahorita los préstamos que ha solicitado el gobierno federal no son peligrosos? Claro. O sea, a pesar de que se dice, no es que no se ha incrementado los préstamos. Si nosotros nos ponemos a ver números, sí se ha incrementado la deuda del país. Y se ha incrementado no nada más como deuda, sino como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, yo puedo tener la misma deuda, pero gano menos. Entonces, en realidad tienes más deuda, porque la mensualidad es mayor si lo traemos a la economía familiar, ¿no? O sea, si mi ingreso es menor y tengo la misma deuda, en proporción tengo más deuda. Claro. ¿Sí? Esa es una forma. Y la otra es que en números reales sí se ha incrementado, ¿verdad? Entonces, también ese es un problema. Y uno de los problemas de las administraciones es que de lo que tú ingresas, ¿cuánto tienes destinado a pagar deuda o a pagar administración de la función pública? Empleo, rentas, todo eso, ¿no? Pues ahí se va todo. Entonces, ahorita pues lo vemos, los fideicomisos que hay municipales, estatales y demás. O sea, si hacen los actuarios las corridas financieras, dicen, pues en 5 años no va a alcanzar todos los ingresos nada más para pagar eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez del dinero que te queda para dar los servicios que necesitamos como población, pues nos queda menos dinero. Porque cada vez o pagamos más intereses, pagamos más deuda o pagamos más nómina. Porque al final de cuentas también, si hay un incremento de salarios, también al municipio le pega y al Estado le pega, porque también tiene que aumentar sueldos, ¿verdad? Entonces también eso está difícil. Y finalmente la administración municipal, ¿cómo están las finanzas? Pero mira, nos están indicando un corte comercial y volvemos con este punto. ¿Y ya sería el último?
El gobierno municipal, ¿cómo están las finanzas en el municipio de Ciudad Juárez? Yo creo que esa misma cobija, como te digo, no alcanza. No alcanza, tienen que ser muy creativos. Estábamos viendo, comentaste por ahí, ese programa que quieren inventarse de recaudar más a los transportistas y demás. A lo mejor puede ser justo, Sí. porque pues son los que destruyen las calles, Exacto. pero ¿lo tendría que pagar el transportista o la industria maquiladora? Ok. A lo mejor esa sería mi pregunta, ¿verdad? O los dueños de los camiones, ¿no? O los dueños de los camiones, ¿verdad? Porque pues, al final de cuentas ellos tienen que repercutir ese costo, ¿verdad? A quienes ofrecen su servicio. Y si es a la industria maquiladora nada más, pues bueno, se les va a incrementar por ahí. Pero también, como decimos, hay fletes que no son de la maquiladora. Hay mercancía que nos llega vía terrestre y de por sí, como te decía, ya nos llega caras. Ya nos llega cara, entonces hay que ver cuáles serían las reglas bien de eso, ¿verdad? Digo, tienen que ser muy creativos porque el presupuesto del municipio, pues creo que UTEP es casi lo mismo, nada más UTEP, que lo que tenemos de presupuesto en el municipio. Por ahí andamos. Entonces es un presupuesto para la ciudad que tenemos muy bajo, muy bajo. Y como te decía, es lo que siempre hemos peleado, que aporta mucho, tanto federal como estatal, el municipio, para el porcentaje que se les regresa. Por eso yo digo, yo sugeriría eso que te platiqué ahorita, ¿no? Pues porque un porcentaje del IVA no se queda aquí. Y es economía local, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Como lo hacemos muchas empresas, que no me oigan, ¿verdad? Hacemos trueques, ¿no? O ¿sabes qué? Pues yo te doy y tú me das y que nadie se entere. O sea, que se quede aquí la economía, que ganemos, pero nosotros, que no se tenga que ir el recurso y después no baje, ¿verdad? Nuestros diputados locales, yo les pediría a todos de cualquier partido y el que sea, aquí no se peleen por colores, busquen recursos para el municipio y que las obras de esos recursos la hagan, la etiqueten que sea empresa local la que lo tiene que ejercer. Porque no es posible que, sí, qué padre, se bajaron 1,000 millones de pesos para hacer algo, pero viene una empresa del sur y se los pagas a ellos. Pues sí, nos va a quedar la obra, pero se van a llevar el dinero. ¿Qué tal que nos quede esa obra y que ese dinero se quede aquí circulando en la Pero ciudad? hay leyes para que estas obras sean concesionadas a los Mira, sí locales, hay, ¿no? dependiendo de los montos, hay licitaciones que pueden ser locales, dirigidas, ¿verdad? Cuando son, o hay algunas que por ley, por los montos, tienen que ser nacionales o inclusive hasta internacionales. Pero porque aquí no hay empresas que puedan cubrirlo, ¿no? También. Ese puede ser un problema también, ¿verdad? Pero no sabemos, a lo mejor sí hay, pero no los quieren dar. ¿Por qué? Pues porque allá hay más negocios si le doy a otras empresas, no sé, ¿verdad? Yo les diría, traten de que esos recursos se queden en Juárez. Nosotros, te decía cuando me presentaste, parte de mi negocio es lo de la informática. Y hubo un tiempo en que nosotros peleábamos a nivel nacional que los municipios tuvieran en su ley de ingresos un handicap para las empresas locales. Es decir, si yo te voy a vender a ti municipio, pero soy empresa local, aguántame hasta un 5% más cara. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no tengo el volumen que tiene alguien en México, porque yo estoy local. Entonces a lo mejor mis costos son más altos, mi volumen de compra y no te puedo dar ese precio, pero el dinero se va a quedar en Juárez. Es difícil porque pues ahí luego empiezas, la empresa realmente es local o no es local, cosas así, ¿verdad? Claro. Pero sabemos cuáles empresas sí son realmente locales. O sea, ¿cómo ser creativos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esos recursos que bajen nuestros legisladores se queden aquí en la ciudad? Entonces, yo sí pediría mucho eso, que busquen por todas las dependencias, por todos los fondos que hay a nivel federal, que pueden traer aquí. Legalmente sí pueden aplicar un impuesto del 5% anual a los transportistas, ¿no? Pues si lo ponen en la ley de ingresos y es aprobada, porque ese sería estatal, es aprobado por el Congreso del Estado, pues sí podrían entonces. Es para los que se supone entran a Juárez, Pues ¿no? es que hay que ver las reglas, ¿verdad? Porque a lo mejor es una empresa que nada más viene y entrega, ¿cómo le cobras? Porque su base está en México, en Guadalajara, en Monterrey, entonces no es una empresa local. Entonces, pues ahí lo difícil es que es un impuesto que realmente va a ser para las empresas locales. Entonces, por eso te digo, ¿quién lo va a pagar? El transportista, la maquiladora, el cliente, o sea, alguien lo tiene que pagar ese impuesto, pero tiene que ser justo también. Y en relación al impuesto, al aumento al impuesto predial que ha sido tan discutido también. también. Qué difícil, ¿verdad? Porque por ahí estábamos viendo las tablas y hay unos incrementos que están duros.
porque no nada más, o sea, se incrementa el valor catastral, pero también la tasa del impuesto, entonces traes un incremento por ahí doble, ¿verdad? Entonces, y hay lugares que sí han subido mucho de valor, pero también hay lugares que se han devaluado, ¿verdad? Que han perdido valor, hay colonias enteras que han perdido valor Por la y violencia. bueno, pues ahora bájale también, ¿verdad? No nada más le subas, bájale a esas zonas, ¿verdad? Y también la tabla ahí está viendo sabemos que hay zonas caras en la ciudad, pero también como que le exageraron, hay unos valores catastrales así, ni en Nueva York tienen esos precios, ¿no? Okay. Entonces, pues sí es una fuente de ingresos para la federación. Yo, si me dices a mí, vámonos por los tantos terrenos solos que hay. Okay. Más que las propiedades construidas o la clase media trabajadora, ¿verdad? Pues tantos terrenos, oye, arréglalos, bardéalos, ponles banquetas, si no te voy a subir el impuesto. Mencionaban ellos en los argumentos, me refiero a ellos, al gobierno municipal, decía que durante el año pasado todas aquellas ampliaciones que se hicieron de casa y pagaron su permiso, pues ya está el actualizado, ¿no? Ya no se les va a cargar en este nuevo año, en el siguiente año. Y también mencionaban que pues aumentaba de valor la propiedad, le dabas una plusvalía, que también es buena al momento Fíjate de que por ahí me negociar. decía un constructor, no siempre que amplías tu casa le das plusvalía. Hay muchas casas que cuando la amplías lo que haces es que la parchas y pierde valor. Porque no es lo mismo, y yo no lo había visto así, ¿verdad? Platicando con otro, me dice, no es lo mismo que tú compraste una casa en un fraccionamiento con un diseño, una estructura, y de repente le pegas una recámara atrás. Ya no va de acuerdo a la estructura, ya no va de acuerdo al proyecto y demás. Entonces, en realidad no le diste valor. Cuando la vendes, no vas a poder vender esa construcción extra como parte de tu casa, porque ya no está igual, ¿sí me explico? Y ya viéndolo fríamente dices, pues sí es cierto, ¿verdad? Oye, yo le metí 1 millón, 2 millones de pesos a la 500,000, lo que sea a mi casa, ahora ya vale 10. No, porque con 10 te compras una nueva en un fraccionamiento que la casa está toda diseñada igual, por poner un número, ¿verdad? Entonces, no siempre lo que tú le agregas a tu casa le va a dar más valor a tu casa. ¿Sí? Si lo hiciste bien, si no lo hiciste bien, cosas de ese tipo, ¿no? Que ya se tendrá que hacer un avalúo, no nada más porque dicen que le construí 50 metros ya vale más mi casa. Entonces, todo ese análisis, pues hay que ver qué tan a fondo va a ser. Entonces no es que se suba la plusvalía si me cuesta más el predial, Sí, si o pago sea, más. si se sube por decreto, pues se va a subir de plumazo, ¿verdad? Sabes que todas las de esta zona ahora subieron tanto porque esa zona subió, pero hay casas que se deterioraron, hay casas que se ampliaron, pero la ampliación no le dio valor a la casa. Entonces, pues no todas, tendría que hacerse caso por caso, ¿verdad? Y sí, hay casas que sí están aumentando de valor. Bueno, pues esa casa es justo que pague un predial más alto. Tampoco estamos en contra, ¿no? O sea, pero que sea real el incremento, no que sea todos estos niveles de tantos metros, de tales zonas, se va a incrementar. Caray, pues no todas están, no las puedes cortar con la misma tijera todas. Okay. Y en este caso hay una propuesta por parte de los diputados que decían que no aumente el 13, que aumente el 11. Y todavía no sabemos. Aparentemente esta semana van a decidir qué es lo que van a aceptar. Sí. Pues que no aumente nada. No, lo ideal sería que no aumentara que no aumentara. nada. Pero sí hay una disminución o es solo un jaloneo. Yo se los digo a mis clientes, tenemos que ser conscientes. Es difícil, a nadie nos gusta pagar impuestos, a nadie. Viviéramos en Dinamarca donde pago impuestos pero no pago escuelas, no pago las calles, no, pues qué padre, pero no es real. Entonces nos duele pagar los impuestos. Entonces, no quisiéramos que se incrementaran. Yo se los digo a mis clientes, oye, es que estoy pagando muchos impuestos. Estás ganando. Pero aquí tampoco no pagas escuela, no pagas calles. Porque no hay. Pero, o sea, si tú quieres pagar una escuela particular, pues bueno, ese es un negocio, pero se supone que no pagamos escuela Imagínate pública. que todos los que tienen o tenemos la fortuna de tener a los hijos en una escuela particular, desde las chiquitas hasta las grandotas, ya no hubiera. ¿Tendría el gobierno la capacidad de aceptar a todos sus alumnos? Definitivamente. Entonces no hay suficientes escuelas. Okay. O sea, sí está difícil, ¿no? Pero por ley se supone que es Debería gratuita. de ser, ¿verdad? Es gratuita. Sí, y ahí podemos entrar en la dinámica de que sí es gratuita la educación, pero no es gratuita el agua, ni la luz, ni el mantenimiento. Ahí andan los pobres padres de familia buscando cómo resarcir y peleándose porque algo que es para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, pues es difícil también esa parte. Entonces, las finanzas públicas, las finanzas del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, igual de difícil como el resto de la población. Yo creo que las autoridades tienen una tarea muy difícil en buscar ese equilibrio
entre los ingresos y los egresos, como dices tú, igual que lo tenemos que hacer nosotros en nuestras casas y en nuestros negocios. Todos, yo daba una clase en la universidad que lo que les enseñaba a los muchachos a hacer presupuestos. Yo les diría a todos en su casa, hagan un presupuesto para el siguiente año. Cuánto tienes destinado de ingresos proyectados, entonces vas a saber cuánto puedes gastar, cuánto puedes destinar a ropa, a cambiar de carro, a irte de vacaciones, a lujos, a necesidades básicas. Tenemos que hacer un presupuesto todos. Y muchos lo hacemos empíricamente, ¿no? Es decir, pues yo aquí traigo más o menos, pero es bueno de repente hacer el ejercicio en papel. Decías ahorita, híjole, ya no voy a gastar el año que entra. Bueno, ¿hasta dónde puedes ya no gastar o hasta dónde puedes sí gastar? ¿Verdad? Y si el 2023 es difícil, ¿es todo el año? ¿Cuándo se va a empezar a ver una recuperación? Pues a nivel internacional se supone que los primeros meses del año van a ser los difíciles, pero yo creo, en una opinión personal también, que mientras sigan los conflictos en Europa, mientras no se estabilice la cadena de suministros para la industria, no se va a componer la situación económica. Probablemente nos vamos todo el 2023. Probablemente nos vamos todo el 2023. Y esta cuesta de enero también, como el año pasado, se va a mantener hasta mayo probablemente. Se va a alargar un poco para muchas empresas. Y decimos para las empresas, porque estoy acostumbrado a verlo desde este punto de vista. Pero al hacerlo para las empresas, es la familia del empresario y los empleados del empresario. Entonces es para todos. Okay. ¿Sí? En cuanto a créditos grandes como una casa, como un vehículo, como una empresa. Mira, por ahí decía un especialista en esa parte, si todavía no suben las tasas de interés en el banco, porque los bancos se han quedado atrás en las tasas de interés, aprovecha. Si hay un plazo fijo donde la tasa está baja, aprovecha. Porque va a llegar el momento. ¿Qué es una tasa baja? Pues tiene que ser, ahorita hay tasas del 6-7% todavía, cuando ¿sí? Estamos hablando de que la inflación está en el 9%, pues entonces es una tasa baja, porque la tasa real es negativa. O sea, estás pagando menos que la inflación. El problema va a ser si en cuánto tiempo vamos a regresar a tasas inflacionarias menores del 5%. Pues nos va a llevar, yo siento que todavía 3-4 años más llegar a esas tasas, o más, y un crédito hipotecario pues es a 15-20 años, ¿no? Pero tasa fija. Ya traíamos esas tasas, traíamos tasas del 9 al 12% en las casas. ¿Y es bueno comprar este año, el año que entra pues, una casa, un carro, un crédito? Yo creo que mientras las tasas, como te decía, no se incrementen tanto, porque no es lo mismo la tasa de un carro o de una casa de un crédito hipotecario que el de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito así está subiendo. Los hipotecarios se han mantenido. Entonces todavía podríamos decir que es bueno. Todavía podemos decir que sí vale la pena. En los carros ahorita pues han subido, pero porque no hay vehículos, ya ves que hay escasez y eso ha hecho que se incrementen, pero yo en los últimos meses he visto un incremento muy alto en los precios. Y en el caso de las casas, ¿se han encarecido? ¿Sí cuesta esto realmente o están Yo creo que aquí en Chihuahua, en Ciudad Juárez, ha pasado algo especial. Hay mucha demanda, mucha gente viene de fuera, todo eso, entonces hay mucha demanda de casas. Y por eso se aumentó el precio. Que eso ha tenido mucho. A nivel nacional ha incrementado el precio de la construcción, eso es definitivo, pero aquí en Juárez ha aumentado más. Pero yo creo que tiene que ver con la demanda. Pues muchas gracias, Guillermo. Gracias por acompañarnos y tus conocimientos. No, gracias. Gracias a ti por invitarnos. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por atendernos en esta noche. Pásela muy bien. Hasta el próximo lunes, por supuesto.